escuchado y tengo el gusto de conocerlo y que nos da datos siempre bien interesantes sobre su perspectiva en materia de economía. Isaac Leobardo Sánchez, un gusto saludarte, Isaac. Te escuchamos con toda atención. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Gaby? Muy buenos días. Buenos días también a todo el público que te escucha. Lo primero que quisiera señalar sobre este asunto es Sí, que mi posición es totalmente neutra, porque he estado observando que evidentemente respecto al Fondo de Pensiones para el Bienestar existen posiciones de carácter político, sí. claro, los que la defienden, que son aquellos que la están proponiendo, y quienes la atacan, que evidentemente pues son normalmente de la oposición al partido que hoy gobierna a nivel federal. En mi caso, visto desde una perspectiva meramente técnica, Gaby, lo primero que Perfecto. hice es recurrir a la Cámara Sí, y a la Comisión de Seguridad Social para observar cuál es el dictamen que se aprobó. Este se aprobó la semana pasada sí. y este dictamen se pasa al Pleno para su discusión y a partir de ahí sabremos si finalmente se va a poner en marcha o no. Y lo primero que me encuentro es que hay muy poca información, es decir, para hacer un asunto tan importante para las finanzas, para la economía personal y familiar, la verdad es que el dictamen no dice mucho. Entonces, en términos generales, hay una buena intención. Es una buena intención, como tú lo comentabas en la introducción, el que el gobierno quiera que nosotros al final de nuestra vida productiva, en el sector privado o público, porque esto afecta tanto a quienes están en el IMSS como a quienes están en el ISSSTE, pues está bien que se busque que tengamos una mayor pensión para aquellos momentos en los cuales ya somos muy mayores y ya no podemos trabajar. Es una buena intención. Sí. El problema es que en la manera en la que está presentada, me parece que sería mal ejecutada, porque para que se pueda creer como algo factible una iniciativa de este tipo en la cual se busca que todos los que cotizamos finalmente tengamos una pensión con una tasa de reemplazo del 100%, lo que se necesita es que en el dictamen aparezcan las consideraciones técnicas. ¿Qué es esto? Que se aparezca lo que se conoce como la evaluación del envejecimiento de la población, es decir, cuántos serán, por ejemplo, en los próximos 30 años las personas que van a recibir esta pensión, qué edad tendrían, es decir, cómo fueron los cambios demográficos y evidentemente de dónde se obtendrían claramente los recursos para atender el envejecimiento de la población y la incorporación de cada vez más personas a este fondo de pensiones para el bienestar. Lo único que dice el dictamen es que se va a tomar un famoso fondo semilla. El fondo semilla estaría constituido por 40,000 millones de pesos, que son recursos que se han identificado que representan el 1%, cerca del 1% de todos los recursos que hoy están en las AFORES, se tomarían porque están en carácter inactivo. Y en el caso de la CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, nos dice que los inactivos son aquellos que no han realizado depósitos o no han realizado retiros. Entonces, esos 40,000 inactivos se tomarían para constituir este fondo y a eso se le sumaría todos los ahorros que supuestamente el gobierno estaría haciendo y también, como bien decías, por los ingresos de algunas actividades como las que ya has mencionado de la refinería, del tren, de los aviones, pero te insisto, y a la gente que nos escucha, en ningún lado existe realmente la información económica, es decir, los números constantes y sonantes. Los que son más exigentes hablan de las corridas actuariales, porque hay una profesión en particular que se encarga de hacer un análisis de cómo van a hacerse los desembolsos de futuro y cómo se representan en valor presente, o sea, en pesos del día de hoy, o sea, cuánto costaría. Sí. Estas corridas actuariales no están presentes tampoco en el dictamen. El dictamen tiene la característica de una gran premura, es decir, se presenta demasiado rápido sin que tengamos suficientes elementos los actores involucrados para entenderla, sobre todo te digo por la parte de su financiamiento, y se aprueba demasiado rápido. Y luego está, pues prácticamente me parece que igual iba a ser un hecho, está asociada con un periodo electoral, desafortunadamente, es decir, estamos en plena campañas locales, estatales y federales,
y llega en ese momento en el cual quizás la intención de la iniciativa es meramente propaganda, es decir, tratar de convencer a quienes no están convencidos de que se está haciendo algo en su favor y no se está pensando en quién va a pagar o con qué recursos se van a pagar estas promesas de tener una gran pensión o una pensión al menos de, digamos, del 100% al término de nuestras vidas laborales. Y ha generado mucha polémica porque se ha interpretado que se toman recursos privados y se mandan a un fondo público. Sí. Es decir, se ha hablado hasta incluso de robo o de expropiación, y se presta a ello porque desafortunadamente en el pasado, acuérdense, tú lo decías también en la introducción, lo que ocurrió es que nosotros teníamos un sistema de pensiones que era colectivo y se tuvo que reformar en 1997 tras 3 años de discusión y análisis. Se tuvo que reformar en el 97 y pasar a un sistema de cuentas individuales, donde en lugar de confiarle al gobierno nuestro ahorro, el ahorro era depositado en instituciones privadas y nosotros de manera individual dábamos un seguimiento a esas contribuciones para el retiro que estábamos haciendo. Ya si algunos no ahorraron lo suficiente y otros sí mucho, pues esa ya es otra historia, porque es justamente la característica de un régimen de cuentas individuales, donde pues habrá unos muy preocupados por su futuro y otros que no lo estarán. Pero se pasó a ese modelo porque el Estado no administró correctamente en el pasado colectivamente los fondos de pensiones, se provocó un quiebre de ese sistema, que a la fecha persiste, por cierto, que no se ha sanado, y que ahora nos prometen regresar a ese esquema, en cierto sentido, a un esquema colectivo de pensiones, que en el pasado, les insisto, no funcionó, y no creo que haya garantía de que pueda funcionar en el futuro. Y para no alargarme mucho, la transparencia también, no tenemos ninguna certeza de transparencia. Recuerden que los fideicomisos en esta administración se desaparecieron porque se dijo que eran muy mal administrados. ¿Qué garantía tenemos de que hoy se cree un fideicomiso que dice que administrará Hacienda y Banco de México? ¿Qué garantía tenemos de que será bien administrado en el futuro si los del pasado se pudieron